Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, a todas las personas que estén conectadas, un saludito. Hoy va a ser un live bastante interesante, bastante chévere, porque vamos a hablar con tres personas latinas, dos de México, una de Colombia, que estuvieron participando en la Unisoft Hug Incubator, que ahorita les voy a hablar un poquito de qué es eso, ahorita vamos a conversar sobre el tema. Y pues fueron de los ganadores de esta hackathon que era global. Entonces quise invitarlos hoy para que podamos conversar sobre cómo fue esta experiencia, sobre los proyectos que construyeron, que fue con los que ganaron y bueno, también conocer un poquito más de ellos. Entonces ya están aquí. Voy a aprovechar y voy a darle primero, voy a agregar uno por uno. Entonces, Constantino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? GM, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la Súper. invitación, Camilo. A ti, muchas gracias por aceptarla. Constantino, ¿de qué parte de México eres tú? Yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, pero Ujú. actualmente resido en la Ciudad de México. Ah, súper, súper. Listo, dale, Constantino. Vamos a darle entonces ahorita la entrada a Cristian. Hola, Cristian. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. ¿De Muchísimas qué parte de gracias. Colombia eres tú? Yo en este momento estoy viviendo en Bogotá. ¿Y eres de Bogotá? No, yo nací en un lugar cercano acá que se llama Madrid, Cundinamarca. Ok, súper. Bueno, bienvenido. Y por último, Camax, también de México. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Todo muy bien. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí. sí, todo muy bien. Bueno, entonces aquí Camax, Constantino de México, Cristian y yo de Colombia. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la experiencia de ustedes en Uniswap Hug Incubator, pero antes de empezar, yo primero quería conocerlos un poquito más y también pues que las personas que nos están escuchando los conozcan. Entonces a cada uno quisiera preguntarle así de manera muy breve que me cuenten cómo llegaron al mundo cripto, cómo llegaron a esa industria y si se acuerdan como cuál fue ese, ya sea proyecto o esa cosa que los enganchó y que los hizo quedarse hasta hoy. Si quieren, comencemos con Cristian. Uy, estaba justo pensando en eso. Entonces, bueno, en mundo cripto en general, como la mayoría de personas, me atrajo el Bitcoin, saber qué era eso y básicamente ver la posibilidad de generar ganancias por ahí. Sí, dinero al fin del día. Yo por allá en el 2016 empecé a escuchar, uy, Bitcoin, Bitcoin, ¿cierto? Donde estaba en $360 y uno no le ponía cuidado. Eh, Luego de eso, como que mi expertise no es como el trading y lo dejé por ahí, pero pues estaban muy de reojo. El 2019 más o menos otra vez le echo como un ojito al Bitcoin y un poco a Ethereum, pero tampoco como que me llené, eh, como que me quedé ahí. Yo desarrollo software y yo dije, bueno, y entonces ¿cómo hago realmente para estar en esta industria? Porque me parece interesante. Pues vámonos por ese lado, ¿cierto? Porque por el trading y hacer dinero, como que no. Entonces, sobre el 2022, un conocido de la universidad, un amigo, él estaba muy metido en esto de Ethereum, y yo le digo, como yo quiero saber un poco más. En Bogotá hay una comunidad de Ethereum Bogotá, entonces yo voy a un par como de conferencias, me empiezo a meter, ellos sacan como unos cursos presenciales y entonces empiezo como ahí, entonces a lo básico, ¿cierto? Foundations. Y después me quedo ahí, y luego un par de, es como el 2023 empiezo, curso, ¿ok? En el 2023-2024 un par de hackatones acá en Bogotá, y pues voy entendiendo la cuestión. El año pasado, como en abril creo, me metí ya como un solo hackathon en Scroll, si mal no recuerdo, y ahí empecé a hacer cosas como más como interesantes que yo decía, "Bah, esto podría ser interesante, ¿cierto? Y en esa primera hackathon, como que compitiendo contra varias mentes interesantes, como que mi idea caló, ¿cierto? Y ganó algo y yo, oh, esto es como interesante. A partir de ahí me vuelvo, yo le digo hackathonero profesional, porque entonces empiezo como de hackathon en hackathon. En medio de eso, como ya había recibido como una educación aquí en Colombia, pues yo dije, ¿y cómo, cómo intento que esa educación también sea como un poquito más a nivel global, ¿cierto?
me encuentro con otra comunidad que se llama Encode, que es como en Inglaterra. Con ellos empiezo como en octubre, agosto, como un curso avanzado de Solidity y empiezo con eso. En medio de eso vuelvo acá a la escena de Colombia y unos amigos me dicen, va a ir a la EAT Global en Tailandia y yo, ¿pero qué es eso? ¿Cierto? Entonces me dicen, es esto, son las Champion Leagues de las hackatones en Ethereum. Y yo digo, uff, bueno, estamos sobre el tiempo. ¿Puedo? Sí, puedo. Bueno, vamos. Allá ya empezamos como a pensar la idea muy sobre el tiempo, acá un par de semanas acá, me inscribo, me aceptan para la hackathon, eh, voy y empezamos allá. Eh, Tuvimos la suerte de que dimos con un buen equipo, éramos 3 personas de Colombia, pero a una no le dieron ingreso no lo aceptaron a la hackathon porque había muchísima gente, entonces, pues nada, lo descartaron. Y entonces, pero nos ayudó muchísimo con la idea. Y una de las personas, Julio, tenía como una red más amplia de conocidos. Julio era como más project manager producto y yo era desarrollador de software, pero entonces nos faltaban como manos. Entonces llegó otro chico, 2 chicos de Costa Rica, una chica de Argentina, hicimos equipo, la pasamos interesantísimo. Total, nos presentamos a varias sponsors, ganamos en uno de Polygon y fue como, oh, esto es interesantísimo. Primero porque era la primera vez que veíamos como yo veía personalmente a tanta gente en una comunidad haciendo cosas completamente fuera del común del DeFi que uno conoce pues en mi entorno, ¿cierto? Entonces yo, uy, esto no lo había pensado, uy, esto tampoco lo había pensado. Y es como, wow, infinidad de propuestas en diferentes vertientes. Entonces eso fue en noviembre del año pasado, termino el curso con Encode, vuelvo acá y digo, bueno, ¿y ahora qué? Sigo estudiando en Encode, tomo otro curso, pero es más Zero Knowledge Plus Machine Learning, hago un par de cositas. Y otra vez yo tenía ganas, pues me quedó la espinita de eso de Live Global y yo dije, uy, esto es interesante. Volvemos a reunirnos con las personas aquí de Bogotá, lo planeamos un poquito más y nos vamos para New York en agosto. No pude ir yo personalmente a las otras, pues por economía. No es tan fácil ir y volver. Entonces, ya en New York, una de las personas tenía una idea muy clara de lo que quería hacer, nos invita a la idea. Pasamos 2 noches interesantísimas allá, bastante fuerte. La idea nuevamente caló, pero esta vez dentro de los finalistas y nos trajimos, aparte de los prize finalistas, nos trajimos un premio con Linked y el otro con PayPal. Pero en medio de eso, no te estoy escuchando, Camilo. En medio de eso, yo ya me había inscrito aquí a Uniswap porque habían hecho en ese momento como un meeting aquí presencial en Bogotá con estudiantes y mostraron, no, esto es lo nuevo de Uniswap, Before están haciendo esto, y se viene esto. Y en medio de lo que se viene, pues me uno a los grupos de Telegram y pues arranqué ahí, pero estaba la It Global, volví, ganamos, hicimos cosas interesantes, pero yo quería seguir entendiendo que en profundidad cómo funcionaba Uniswap Before. Y, y pues mi historia es diferente, cómo entro a Atrium, porque realmente no entro a Atrium presencial, sino todo el tiempo es asíncrono. Y luego me dedico al proyecto. Luego creo que te doy como un más detalle de eso, pero entonces si te das cuenta, yo vengo es haciendo un camino de ladito, como diríamos nosotros, porque pues yo me dedico a desarrollar software, pero en Web 2, ¿cierto? Y pues por ahí me meto. Entonces, desde la Hackathon de Scroll como que me pareció interesante y la forma de estar cerca al ecosistema Web 3 sobre Ethereum particularmente, ha sido las hackatones. Súper, Cristian, qué buena historia. Ahorita escuchamos un poquito más sobre la experiencia de las hackathons, porque sí me pareció ver el proyecto que sacaron. No sabía que estabas dentro de los ganadores, de los finalistas, que hicieron ahorita algo súper interesante en Nueva York. Entonces, ahorita, si quieres, más adelante conversamos de eso. Constantino, cuéntanos tú, ¿cómo llegaste a esta industria? Pues la verdad es que
todo empieza con el tema de Bitcoin hace como más de 7 años, en 2017, 2016, de hecho, 2016, porque había una comunidad en Monterrey que era precisamente Bitcoin Monterrey, y se dedicaban a hacer meetups y a promover la educación en Bitcoin principalmente. Y en ese entonces tenían una promoción con Bitso, que es un exchange de criptomonedas, y empezaron a dar cupones que eran de diferentes montos. Y yo me gané uno en una dinámica de 50 pesos en BTC, canjeados en la plataforma de Bitso. Y eso fue en diciembre del 2016. Y fue como mi entrada a hacer una cuenta en un exchange, a cambiar ese cupón, a tener mi BTC. Y después pues empecé a seguir a la comunidad para aprender y tomar cursos, atender los meetups. Y en el 2017 pues fue un año como de aprendizaje, pero sin poder hacer mucho, porque pues estaba aprendiendo y todavía no tenía los conocimientos necesarios como para programar algo en un proyecto tangible. Entonces, yo estaba con mi trabajo en consultoría y desarrollo, todo un web 2, pero ya estaba buscando a ver cómo hacía algo con cripto, cómo hacía algo con blockchain. Y en ese entonces resonaban mucho las blockchains privadas como Corda, Hyperledger, Quorum, y, y en la consultora donde yo trabajaba, allí se veían mucho esos casos, pero a nivel global y no en México. Era algo que la Capability Global estaba viendo y a mí me llamaba la atención porque pues dije, bueno, hay oportunidad de cómo esto se pueda mezclar con mi trabajo y explorar temas de blockchain empresarial con casos de uso que estén ya siendo clientes de la empresa. Probablemente no en México, pero como era una empresa global, pues teníamos acceso a muchos recursos y a mucha información interna. Y ya para el 2018 dejo de un lado mis labores web 2, pero yo ya llevaba como un año y medio, un año y fracción investigando todo el tema de criptomonedas y de blockchains y empiezo a ver la parte de blockchains privadas dentro de la consultora. Y eso me da pie a hacer un salto intermedio, porque no era Web3 descentralizado al 100%, pero ya eran temas de desarrollo de smart contracts, solo que en un ambiente privado, más corporativo, todo empresarial. Y eso pues me dio mucha experiencia sobre los casos de uso, también de estar tomando un rol más de consultor, más de arquitectura también, y de tener acceso a cosas que probablemente como desarrollador no hubiera tenido al 100%, que es el atender requests for proposals, requests for informations, hacer orals, que las requests for proposals es cuando un cliente solicita que le hagas una propuesta y prácticamente lo pone a concurso y varias consultoras aplican y luego eligen a la mejor después de un proceso. Y ese proceso requiere orals, que son juntas donde se hacen las defensas técnicas, se hacen las revisiones de la propuesta y se le va dando seguimiento hasta que llegan a un shortlist y después del shortlist ya se determina a qué empresa le van a dar el proyecto. Y eso me dio pues bastante experiencia y conocimiento en consultoría de cómo armar propuestas, cómo armar soluciones, cómo presentar, cómo analizar los requerimientos de los clientes. Y posterior a eso, te estoy hablando que todo eso ocurrió 2018, 2019, principios del 2020. Y ya para el 2021, pues decido renunciar y, emprender mis propias ideas, mis propios proyectos. Afortunadamente, pues las cosas se alinearon porque ya llevaba
como 3 años de estar investigando y desarrollando con blockchain, pero ahora quería hacerlo con criptomonedas y con blockchains públicas. Ya me había cansado un poco de la parte privada y se alineó también con que hubo un Bull Run del 2020. Entonces, estuvo el DeFi Summer, estuvo el Bull Run. Entonces, todo se alineó para poder tener esa confianza y renunciar, dar un salto al vacío y experimentar con total libertad. Afortunadamente me fue bien en esos años. Después, pues llega el bear market inevitable y hubo que hacer ciertas adecuaciones para sobrevivir. Pero ahorita, en retrospectiva, creo que ha sido una de las mejores decisiones porque aprender a desarrollar en esto pues no fue algo fácil, no fue de la noche a la mañana. Me costó tiempo y también pues ya después de haber sobrevivido 2 bear markets fuertes, como el del 2018 y el del 2022, que empezó también como a mediados, creo pues que eso pues me ha dado mucha experiencia de lecciones aprendidas, eh, qué precauciones tomar y al mismo tiempo de haber experimentado varios casos de uso y tener una mejor perspectiva de para dónde va la industria. También en el Inter, lo que fue 2022, participé en muchos hackathons, principalmente los de ETH Global. Y este año volví otra vez a los hackathons desde febrero y justo en el de Denver nos fue muy bien con un premio de Optimism y de allí se desencadenaron muchas cosas muy padres porque a la semana nos invitan a la incubadora que duró 3 meses. De hecho, también el equipo de Endco Club fue el que nos estuvo dando seguimiento en partnership con OP Labs. Y esa incubadora terminó en junio y a la semana vuelo para New York porque durante el evento de Permissionless, Uniswap está organizando varios eventos, tanto en Industry City, como, que es en Brooklyn, como en Manhattan. Y en Manhattan hicieron la Unichain Build Week. Entonces, pues yo voy allí sin un plan realmente más que aprender y estar poniéndome a mí mismo en una posición para tener suerte, a lo que le llamo serendipity. Y funcionó porque pues yo andaba posteando en redes sociales que andaba ya y que estaba aprendiendo y que me interesaba Uniswap V4. Y Ángela Ocando ve mis publicaciones en X y me invita a lo de la Unichain Build Week. Entonces, pues todas las sesiones que yo ya había programado en mi calendario, las dejo a un lado para irme a ese evento y fue genial porque allí aprendí mucho sobre lo que otros equipos más experimentados estaban haciendo sobre la Unichain o con Uniswap V4 y justo eran equipos egresados de la primera o segunda generación de la Hook Incubation de Atrium. Entonces, por eso iban súper avanzados, porque hace como un año ellos tuvieron ese primer entrenamiento, ganaron algunos premios de la Hackathon, le siguieron apostando por su proyecto, estuvieron pivoteando. Algunos de ellos estuvieron también en la incubadora de Superchain Interrupt de OP Labs. Entonces, eso pues también me ayudó a hacer más networking, a conectar con otros emprendedores allí. También tuvimos de cerca a los founders de Optimism y estuvo Hayden Adams, el founder de Uniswap también. Entonces, fue algo, fue algo muy surreal de algo que no había planeado y de repente estar allí en medio de las conversaciones de tomadores de decisiones. Pues fue algo que me voló la cabeza. Y luego ya comenzamos en julio el Cohort 6 eh, la Hook Incubator con Atrium y ahora pues que acabamos de terminar el Hookathon. Y algo que
que compartía también con otros colegas es que esto pues, no me pareció algo tan fácil, no fue como una caminata en el parque, pero creo que así lo disfruté más. O sea, realmente no me esperaba el ganar algún premio porque yo sabía que la competencia era muy dura. Y también, pues, la complejidad de entender V4, creo que es un reto muy interesante. Y, y pues algo que le digo a la gente es que viene siendo algo muy innovador y aunque cueste trabajo, si lo logramos es tener habilidades que muy poca gente en el mercado ahorita está teniendo. Entonces eso nos da una oportunidad de movernos primero, movernos rápido y hacer innovación en la mera punta, cutting edge. Gracias, Constantino. Qué buen recorrido. Ahorita andamos un poquito más, que hay un par de cositas que dijiste que me parecen interesantes que profundicemos, pero vamos a Va darle que va. una cama ahora. Sale. ¿Sigo yo? Ok, bueno, pues yo llegué al mundo cripto pues como usuario más que nada. Era en el 2021, pues era pandemia, ¿no? Estábamos encerrados y entonces estaba buscando qué hacer, ¿no? Qué hacer desde mi computadora que me pueda hacer redituable. Y pues a mí siempre me llamó la atención todo el tema financiero, ¿no? Acciones, cosas de cómo puedes mover tu dinero sin, y que te genere algún tipo de rendimiento, ¿no? Pero pues obviamente sabemos que pues, con poco capital realmente no puedes generar mucho en el sistema tradicional sin tomar riesgos excesivos, ¿no? Entonces, en estar buscando y buscando, me topé con el DeFi, ¿no? Como lo mencionaba, era en el 2021, entonces era el mero DeFi Summer. Y pues fue ahí como que mi introducción al mundo cripto. Y ahí es donde me di cuenta que esa era el área donde yo podía generar los ingresos que buscaba sin correr tanto riesgo y con el capital que tenía. Entonces, eso fue mi llegada. Y pues como usuario siempre he sido muy precavido, no me gusta correr riesgos. Entonces, pensaba yo, bueno, está este tema de la blockchain y dicen que la blockchain es inmutable y que todos los contratos están ahí. Entonces dije, qué es lo peor que puede pasar en esta aplicación donde yo deposité mi capital? Pues que la página se cierre, pero se supone que si se cierra, el contrato está ahí, ¿no? Entonces, como usuario de que dije, pues tengo que aprender a sacar mis fondos, aunque no exista una página web. Y fue cuando me metí a todo, o sea, de que fue mi introducción. Yo no tengo background web 2 ni nada, o sea, todo lo aprendí yo nací en web 3, pues entonces fui como al revés, ¿no? De que aprendí Solidity y luego me puse a aprender web 2 y así lo que pude, ¿no? Pero realmente prefiero no meterme en cosas web 2, ¿no? Yo soy puro Solidity y lo demás lo bytecodeo, ¿no? Pero fue así, o sea, de que por gestión de riesgo, de que me puse a investigar, ¿no? Cómo recupero mis fondos en caso de algún riesgo, eh, o sea, contratos que no estaban auditados, de proyectos que quería invertir, de que me ponía a leer auditorías y luego como los contratos son muy similares, muchas veces los proyectos forquean el mismo contrato y lo utilizan, entonces fue ahí como que me empecé a empapar de todo el rollo de Solidity. Y eso me mantuvo, o sea, yo como usuario me mantuve dos años más o menos. Y pues el DeFi Summer, pues no duró para siempre, ¿no? Entonces ya cuando se calmaron las cosas, dije, pues estoy aquí ya, no quiero regresar al mundo tradicional, tengo mi colchón para sobrevivir, entonces, ¿qué sigue? Pues me voy a adentrar más al tema de desarrollo para ver qué se puede hacer. Y también porque muchas veces en DeFi lo que hacen es, o sea, los proyectos es lo existente. Yo soy, por ejemplo, para mí lo único que funciona en DeFi es
Money Markets y AMM, ¿no? De que Uniswap y AAVE, ¿no? Entonces, dije, me voy a centrar en aprender Solidity como para hacer estrategias propias mías que sean bots para optimizar estos rendimientos y con eso puedo seguir viviendo, ¿no? Y pues así fue como empecé a aprender más Solidity y, y pues también como para profesionalizar mis conocimientos y así, dije, bueno, vamos a calarle en algunos hackatones a ver qué onda y pues aquí estamos. Uy, este perfil tuyo creo que es bien particular. O sea que tú no tenías background técnico antes de Solidity. No, Nada. no, Wow. no. Me, Sorprendente. met- me metí a un curso de full stack, Ujú. y ahí fue donde aprendí la noción más o menos de programación orientada a objetos y así, y eso me ayudó a entender más Solidity, ¿no? Ya. Y ya todo lo demás fue por leer y así. Ese perfil creo que no es tan común, ¿no? Con la gente que he conocido en esta industria. Normalmente hay un background técnico de algo atrás, en Web 2 normalmente, y tu caso es bien atípico, pero qué interesante. Pues aquí Bueno, está. yo no voy a alargar mucho mi presentación porque justamente yo hace una semana hablé más o menos de esto, de mi experiencia particular en Inicio, entonces hoy quiero hablar más de ustedes. Pero en resumen, básicamente, pues ustedes como tampoco me conocen, yo empecé también en el 2022 más o menos, o sea, hace poquito relativamente, y yo empecé por una pirámide, o sea, yo llegué a cripto porque porque acá en mi ciudad creció una entre comillas, criptomoneda, y que todo el mundo tenía, era una stablecoin, y al final era una pirámide detrás de eso, no era realmente una stablecoin, y casi toda la ciudad estaba metida en eso. Yo fui de las últimas personas que entró y cuando entré eso a la semana se cayó, pero como pues yo tengo un background técnico en Web 2, entonces me di cuenta que pues ahí había algo, que era un contrato inteligente, había código y comencé a explorar. Y pues bueno, entendí pues cómo fue que la pirámide fue construida y de ahí llegué al mundo de los contratos inteligentes, Bitcoin, y comencé a hacer un poquito cosas muy similares a lo que dice Camax, como que encontré que ahí había buenas oportunidades para generar como ingresos pasivos de una manera como más rentable y más segura desde mi punto de vista. Entonces comencé fue durante todo ese tiempo a hacer estrategias de yield farming, como inversionista más que como en la parte de desarrollo. Y yo desde hace más o menos 8 años me dedico a una startup que creé cuando estaba en la universidad. Entonces, digamos que tenía tiempo libre porque ya la empresa estaba consolidada, tenía clientes grandes que se mantenían. Entonces fue a dedicar mi tiempo libre a tratar de cómo hacer para el capital preservarla a través del tiempo, y para eso usaba estrategias de DeFi. Y poco a poco, mientras iba conociendo más de Uniswap, de Aave y protocolos similares, dije, uff, la gente que construyó esto es gente muy crack. Tengo que algún día aprender más de eso. Y ya hace más o menos unos 8 meses o un año decidí como ahora sí voy a meterme de lleno a tratar de construir cositas en blockchain, aprender un poquito más a profundidad, y básicamente en los últimos 8 meses eso es lo que he hecho. Tratar de construir cosas, aplicar a incubadoras, a hackathons, tratando por ahora digo que estoy en modo builder, construyendo, aprendiendo. Todavía no tengo como una idea clara de qué es eso grande que a lo que le voy a apostar, pero estoy como aprendiendo en este tipo de iniciativas, y ya, obviamente conectando con gente como ustedes, porque me parece en general que la gente que está construyendo en esta industria es gente muy inteligente, gente de la que uno tiene algo que aprender en cada conversación, en cada hackathon en la que uno participa, uno ve cosas que uno dice, esta persona cómo pensó en esta idea tan rara. Entonces, ese es el modo en el que estoy ahora, y justamente estos espacios los estoy haciendo por eso, porque quiero como conectar con más gente, sobre todo de Latinoamérica, que estén construyendo cosas aquí, para que pues algún día construyamos algo gigante, y esto permita también cambiar como vidas de la gente que está acá en nuestra región. Ahora, una pregunta que es muy cortica, pero con esa ya terminamos de conocernos a todos, y es, ¿hoy qué hacen? ¿A qué se dedican hoy? Y ya con eso vamos a pasar ahora sí más a hablar de la Uniswap Hub Incubator. Entonces, si quieren, empiezo yo, que fui el último. Vamos al revés. Yo actualmente, pues me estoy dedicando, como les digo, a ser builder.
Y pues aparte de eso, tengo una compañía que creé hace más de 8 años, que es un software para eventos de empresas, como un Luma, pero para empresas, y a eso me dedico, básicamente. Entonces, si quieres, Camax, tú, para que volvamos en el mismo orden. Yo pues sigo viviendo de mis inversiones en cripto, y pues aparte de eso busco crecer en esta parte de builder también, ¿no? Para pues no depender tanto de solo una cosa, ¿no? Entonces, Claro. en eso. Y como builder, ¿estás buscando cómo construir tu propio proyecto o estás buscando algún día trabajar para algún protocolo DeFi o qué? Pues más que nada construir mi propio proyecto. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente conocidos y familiares los buscan, ¿no? De que, oye, siempre platicas de esto para ver, invierte, o sea, ¿qué onda? Invierte por mí, casi casi te dicen, ¿no? Y pues uno no tiene así como que, pues aquí está, invierte en mi proyecto, ¿no? Entonces quiero tener eso, ¿no? De que eh, poder poder administrar también capital con una estrategia que yo confíe y que yo construí, ¿no? Eso es lo que busco, ¿no? Al final. Súper. Cristian. Ah, no, sí, era Constantino, creo, primero. Estoy construyendo compensa.app y es una aplicación para poder ayudar a los comercios, a los negocios, a ahorrar comisiones con pagos transfronterizos y pagos locales. Estamos atacando un nicho en donde las empresas y los comerciantes puedan tener más opciones para utilizar rieles, rampas y poder hacer un settlement de transacciones en cuestión de segundos sin tener que estar esperando días o las aprobaciones bancarias. Cristian. Bueno, yo te cuento un poquito, yo soy más me dedico 100% a hacer desarrollo de software en Web 2, sistemas distribuidos a, a lo que marca dirían por acá. Pero en medio de esto, las hackatones me están llevando a ser builder sin querer, ¿cierto? Entonces van saliendo como, uy, no es que yo esté buscando ser builder, pero estoy siendo builder de cierta forma. Entonces estoy como, pero esto es tan interesante. Y estoy mirando opciones de qué se puede construir. Entonces, por ahí hay proyectos, pero pues no están como tan avanzados. Sí me gustaría generar uno que otro que yo diga, uff, realmente estoy contribuyendo a solucionar un problema. Pero mientras tanto, trato de solucionar mis problemas en el ecosistema de Web3. Listo. Ahora sí vamos a entrar entonces a hablar de Uniswap Hub Incubator. Yo voy a empezar por decirles que justamente está relacionado con lo que dijo Constantino, que a mí cuando comenzó el contenido, pues para mí fue súper abrumador. O sea, me di cuenta que no era fácil. O sea, que yo había visto cosas muy básicas en Solidity, obviamente, pero cuando ya empezaron las clases, el nivel técnico era alto. O sea, no solamente a nivel de código, sino a nivel de modelo matemático, de entender de verdad a nivel profundo qué es una MM. Entonces, en mi caso, la experiencia fue abrumadora, muy interesante también, al igual como lo dijo Constantino, eso me hizo sentir bastante motivado, pero quiero escuchar en sus palabras ustedes cómo se sintieron durante el proceso. Si quieres, empecemos con Camax. Pues ahí sí que yo llevaba cierta ventaja porque ya había trabajado con B4, porque pues una de las cosas que hago es estrategias de rebalanceo y así, entonces ya me había tocado batallar, o sea, de hacer hooks, deployar hooks y todo eso, ¿no? Pero de todas maneras siempre es complicado, o sea, porque se me hace bien curioso, ¿no? Cómo el modelo es, o sea, el invariant, el XY igual acá, se ve bien simple, ¿no? Una multiplicación que es igual acá. Pero cuando lo ves en código dices tú, ¿y dónde está esa fórmula, ¿no? Iba a decir una. Entonces, y luego como Uniswap, una cosa de las que metió en el V4 es que usan mucho assembly para optimizar y todo eso. También eso le agrega como que o sea, cosas que son muy simples, se ven muy complicadas por todas esas optimizaciones que les ponen.
Entonces, sí, pues sí se te explota la cabeza, aunque sean cosas así relativamente sencillas teóricamente, ¿no? Pero pues sí, y al final fue bastante fluido. Yo lo que crecí mucho en esta incubadora es que yo no usaba Forge. Entonces, Foundry, o ¿cómo se llama? El Foundry, ¿no? Foundry. Sí. Entonces, eso fue lo que yo le saqué mucho provecho, ¿no? De que durante ahí, pues me puse, ya dije, ya tengo que usar Foundry. Y pues la verdad que, o sea, si alguien está viendo aquí y todavía no usa Foundry y quiere hacer Solid, se lo recomiendo muchísimo. Porque nada como, o sea, yo en Web 2 lo que aprendí, yo siempre fui muy console logger, ¿no? De que les dicen, ¿no? De que para debuguear y así. Y en Solidity pues no podía hacer eso, ¿no? Entonces mis procesos de testeo siempre me tomaban mucho tiempo, ¿no? Y ya con Foundry pues ya tienes, o sea, mi proceso de testeo ya mucho más rápido, entonces eso se lo agradezco mucho a la incubadora que me hizo poner manos a la obra ahí con Foundry, ¿no? Ok, Constantino, ¿tú qué tal? Sí, pues en mi caso yo aprendí un montón de todo. Lo único en lo que yo ya traía ventaja era con Foundry. Sí, con Foundry y con Solidity, pero no de cómo funcionaba Uniswap precisamente, porque en Uniswap no había hecho nada. Previo a eso había interactuado únicamente con Aave para los flash loans. Pero en Uniswap no conocía ni V3 ni V2. Entonces, entrar a V4 fue ponerme al día en cómo funcionaba V3, que creo que fue la más robusta a partir de donde hicieron el upgrade. Y ahí pues fue donde tuve que estudiar más. Em, pero en sí creo que viene siendo pues algo que a cualquier persona le volaría la cabeza, aunque tenga un background técnico, porque incluso algo que platicaba con otros colegas es que tuve que desempolvar varias cosas que vi en la universidad hace como 15 años. Cosas que en su momento fueron importantes para mí en la carrera, pero luego ya en la práctica en la industria no es que las veas todos los días, como por ejemplo las operaciones binarias, los bitwise operations. Y eso es algo que se utiliza en la forma en cómo minas la dirección de los hooks, porque a final de cuentas son banderas que tienes que activar para ejecutar una acción antes o después de un evento. Y esas banderas son binarias, entonces la forma en cómo almacenas esa información dentro de una cadena, pues hace sentido que sea con una operación binaria, con bitwise. Y eso era algo que ya tenía muchos años que no manejaba. También el tema de los Q numbers. Los Q numbers. En muchos otros casos es muy fácil entender cómo multiplicar por un valor y luego dividir para cuando quieres manejar decimales. Entonces, si quieres manejar 2 decimales, multiplicas por 100, 3 decimales, multiplicas por 1000, etc. Pero con los Q numbers es lo mismo, solo que con exponenciales y con raíces cuadradas. Entonces, también era algo que tuve que desempolvar de hace pues ya más de 10 años que vi en la carrera. ¿Y qué otras cosas? Eso fue lo de Q numbers, un poco de matemáticas discretas y sí, fuera de eso, pues son las matemáticas en general que te explican y, y también pues tener bien los conceptos de cómo funciona el flujo de la transacción, de cuáles son los diferentes actores, qué es lo que tú puedes intervenir, cómo, cómo calcular el precio también, cómo calcular el precio, entender un poquito de matemáticas discretas solo para determinar
cuál es el tick que te conviene. Y esas son cosas que a nivel de código están muy abstractas, porque aunque tú veas la formulita escrita en el pizarrón de, ok, así se hace, ya cuando lo trasladas en código está abstracto, porque es la librería sobre la librería sobre la librería, y si tú te quieres ir a la raíz del problema, como decía Kamax, tienes que ir a un bajo nivel con assembly, y la gran mayoría de las veces no es que vayas a tener que hacer operaciones con eso, pero es importante entenderlo porque si no, puede llegar a un punto en el que te pierdes y ya no sabes cómo estás calculando las cosas, o va a ser difícil también el predecir ciertos eventos que puedan ocurrir en el futuro y que te puedan afectar en la forma en cómo se calcula tu liquidez o en cómo se balancea tu propia liquidity pool. Entonces creo que entender esos conceptos, aunque parezcan simples, son abstractos, pero aterrizarlos a nivel de código para tener una buena conceptualización y poder programar de una manera más segura. Creo que ese fue el principal reto, además de estar desempolvando cosas de la universidad. Gracias, Constantino. Cristian. Bueno, a ver, te cuento un poquito. Yo creo que yo hice todo al revés en este incubator, porque pues arranco, como les digo, más o menos en junio, no recuerdo, junio, julio. Mis horarios de trabajo me los cambian, entonces las reuniones donde tenía el espacio para asistir a los Zoom ya no los puedo tener. Entonces, me desconecto mucho, pero entonces lo que hago es empezar a leer pues las lecciones, pero igual voy supremamente atrás, mientras que ustedes iban como en la lección 10, yo iba como en la lección 3, una cosa así, y yo estaba leyendo porque no me da el tiempo como para ver todos los envíos. Y entonces llega la hackathon de New York, me termino de desconectar, voy allá, ganamos, me emociono. Nosotros intentamos hacer una cosa con Uniswap por cosas de tiempo. eh, Pivoteamos y sacamos Uniswap, pero entonces me pareció ahí como, uff, cool. Entonces cuando vuelvo acá, arranca la hackathon de Atrium. Entonces yo, uy, pero yo no sé nada. Pero pues, yo quiero saber cómo funciona, ¿sí? Entonces es como, empecemos a leer, pero al mismo tiempo es como, ¿y qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, como todo va al revés, es como, bueno, yo tengo más o menos idea de que esto podría ser, ¿sí? Entonces empiezo, uy, quiero cómo hacer esto. Y entonces empiezo como que entiendo un poquito la matemática, sí me parece supremamente compleja, pero pues no le puse como tanto cuestión ahí, sino entonces yo digo, quiero hacer esto, arranco, hago mi primer boceto del hook, supremamente bonito, hago mis test unitarios y luego cómo pruebo esto. Bueno, empecé a ver los foros de Discord y es como eh, alguien por ahí, creo que tú preguntaste, y alguien por ahí sugirió, no, pues haz un fork de mainnet con Anvil y como si tuvieras un entorno real. Y yo, ¿y cómo se hace eso? Digamos que yo estaba muy acostumbrado a poder desplegar mis smart contracts en Sepolia y empezaba ahí a testear, o después de haber hecho mis pruebas unitarias y decir, ok, aquí yo ya tengo algo real con que interactuar, ¿cierto? Eh, pero entonces, haciendo como un balance, yo venía con bases de Solidity, obviamente desarrollo software, entonces para mí eso era como más o menos trivial, pero jamás había hecho, desplegado. Yo no había hecho muchas cosas en Uniswap, entendía los conceptos, pero no había programado nada en Uniswap. Entonces vengo acá y empiezo a entender, y me empiezo a estrellar y empiezo a entender, me empiezo a estrellar y empiezo a entender. Entonces, una de las cosas importantes con las que más problemas tuve fue creemos un liquidity pool para ver si eso funciona. Eh, Me eché toda la hackathon, como dicen por acá, porque
yo particularmente me costó entender, creo que hasta en este momento estoy entendiendo más o menos cómo se configuran los ticks y los rangos para que uno pueda configurar bien y optimizar las cosas. Y mientras que eso ocurría, pues todo era un error. Era un error, y yo, pero no funciona, porque, bueno, lo termino resolviendo, pero no lo termino interiorizando. Creo que hoy en día lo estoy interiorizando un poquito, entonces me costó muchísimo entender esa matemática porque no podía crear un liquidity pool así. Cuando lo creé, porque los swap no funcionaban. Entonces, sí me dio bastante duro un poquito entenderlo, y más que me salté todo el proceso, básicamente, porque cuando llego acá yo, no, yo quiero entender, quiero saber cómo se hacen y poderlo hacer. Entonces, creo que yo aprendí muchísimo sobre todo Before, cómo funciona, más allá de los hooks. Me pareció interesante, lo entiendo cómo funcionan los hooks, pero también empecé a ver más allá de ese circulito, cómo funciona Uniswap con sus pool manager, position manager, sus routers, ¿sí? Entonces empiezo a entender los componentes. Sigue siendo un mundo gigante, pero empiezo a entender un poquito más cómo funciona esto, y yo creo que eso es lo que más me llevo de esta hackathon, porque pues no había hecho nada y ahora tengo un conocimiento un poquito más avanzado de esto. Uf, pero te tocó bastante difícil, o sea, como que todo lo de 2 meses lo comprimiste En dos mientras, semanas. mientras estabas construyendo el proyecto. Uf, qué complicado. Claro, claro, porque entonces vengo a descubrir qué ocurre, que me salté, esto lo dijeron, bueno, sí. Entonces yo quería apuntarle a uno de los sponsors, pero no me dio tiempo porque nada de esto funcionaba. Entonces yo dije, no, con calma y lo que salga. Entonces, mi objetivo acá era, más que ganar algo, era participar y aprender, porque cuando uno más hace, en mi caso, es mi forma como yo aprendo más. Cuando tú haces algo, lo materializas y es como, eso me deja más conocimiento. Cristian, si quieres, tú mismo responde ahorita cuál fue tu proyecto. Bueno, aprovecho y lo digo acá, que de pronto no fui claro al principio. Las cuatro personas que están acá representan un proyecto que fue ganador de la hackathon que hizo la Uniswap Hug Incubator, que es la incubadora de Atrium con la Uniswap Foundation, para enseñarle a la gente sobre hooks, que es algo que hace parte de la versión 4 de Uniswap. Entonces cada uno tiene un proyecto diferente y durante 2 meses estuvimos aprendiendo sobre este tema, y listo, al final la conclusión de eso fue una hackathon de 2 semanas donde cada uno construyó un proyecto. Entonces, Cristian, si quieres, cuéntanos cuál fue tu proyecto. Ya hablaste un poquito de los retos técnicos que tuviste, pero cuéntanos qué fue y cómo se te ocurrió, cómo vino la idea y todo el tema. Bueno, entonces, ¿cómo se me ocurrió? Tenía idea porque entonces yo ya tenía todo sobre el tiempo, no sé, pero yo estaba haciendo todo con Atrium, todo sobre el tiempo. Entonces me puse a jugar con Claude. Dame 10 ideas que yo pudiera hacer. Y en medio de eso, a mí me pareció una interesante. Pues como yo quería entender un poquito más las liquidity pools, yo quería, entonces vi como, bueno, hay un problema como constante, y es cómo puedo optimizar los fees de los liquidity pools, ¿sí? Cuando estos los ganan, ¿sí? Entonces, mi entendimiento en ese momento era como, por cada swap se genera un fee, y ese fee va ingresando de una vez a liquidity pool en ese momento. Yo dije, ok, tiene sentido, pero ¿y si cada swap significa que voy a gastar un gas por esa operación? Entonces yo dije, entendiendo lo que estaba como conversando con Claude, suena raro, pero entonces yo dije, bueno, ¿y cómo hago para optimizar esto? Porque es que gastar gas se vuelve a cierto punto un problema, y si yo estoy haciendo un swap chiquito, pues se me come todo, no tiene sentido. Entonces empiezo ahí y empiezo a pensar y a hablar con Claude, y entonces nace la idea de mi hook que se llama Prisma, que inicialmente se llamaba como Gel Maximizer. No recuerdo cómo llegué al nombre de Prisma, pero me pareció más bonito, más marketeable. Y básicamente lo que hace es automáticamente reinvertir los fees para maximizar los rendimientos de los liquidity pools, en palabras sencillas, ¿sí? Me hiciste otra pregunta.
exactamente cuáles eran los problemas técnicos que tuve. Básicamente, cuadrar los liquidity pools, cómo inicializarlos correctamente para que el lower tick and low high tick pudieran, Perfecto. upper tick, pudieran como recibir en ese rango, configurar bien el precio. En palabras simples, configurar eso. En términos técnicos, lo que estaba diciendo, porque siempre que hacía las transacciones de los swaps, siempre me daba un errorcito que era como un overflow, ¿sí? Y entonces yo, pero siempre me está fallando, pero ¿por qué? Y yo veía por ahí que alguien tenía el mismo problema, pero no veía la solución. Entonces, bueno, ese fue como mi problema eh, como más importante sin tenerlo en cuenta, pero no sé porque yo vi algunos videos, pero no los terminé de ver y no sé si durante el proceso les enseñaron cómo hacer estas pruebas, no solo con Foundry, sino ya en un entorno más o menos realista como sería una testnet. Y yo me salté eso y yo dije, no, pues intentémoslo hacer y me llevé un tiempo impresionante y pues en cada proceso yo creía que había quedado bien, pero con estos problemas que te digo, la liquidity pool quedó mal y entonces al final me voy dando cuenta y entonces me tocó, yo creía que todo estaba bien configurado y yo decía, pero pues no es, o sea, está configurado todo, pero el swap no pasa, ¿sí? Entonces me tocó volver a iniciar, validar cada paso y darme cuenta que había un error en cada paso porque estaba mal configurada la liquidity pool. Ya. Entonces fue como mi piedra en el zapato. Yo tuve ese error que tuviste, yo también lo tuve, pero no me acuerdo cómo lo solucioné también. Entre tantos errores que tuve, no recuerdo cómo ese específico lo solucioné. Constantino, si quieres tú. Ah, bueno, dale, ya sé decir algo, Cristian, qué pena. Sí, entonces, bueno, entonces yo termino haciendo como este hook, pero adicional a eso, mi interfaz era muy básica. Yo dije, no, yo quiero ver cómo funciona esto. Después de que pasé todo eso, entonces yo lo que hice fue hacer un simple dashboard donde yo hacía la simulación porque ya tenía todo montado y funcionaba y lo que hacía era como una simulación de miles de swaps. Lo automaticé y lo que mostré al final fue un dashboard donde se veía la optimización de un liquidity pool con un par específico, USDC, entonces veía la optimización en tiempo real. Eso fue lo que terminé construyendo. Buenísimo. Entonces, básicamente hiciste que los fees que se gana un proveedor de liquidez automáticamente se reinviertan en el pool. Eh, Optimizándolo, sí, correcto. Vale, buenísimo. Constantino, ahora sí, tu turno. Sí, bueno, mi proyecto se llama Flashify y esto empezó precisamente con el hackathon de East Denver, donde estuvimos desarrollando cross-chain flash loans con Optimism, con la Superchain, porque lo que ellos estaban promoviendo era cómo creáramos super tokens y que estos tokens fueran interoperables, que los pudieras mandar a cualquier otra chain utilizando los bridges nativos de Superchain Interop. Y había varios casos de uso y uno de los que a mí más me llamaba la atención era lo de flash loans, porque eso me volaba la cabeza de cómo ejecutar un flash loan, las cosas que puedes hacer con la liquidez y prácticamente sin ningún riesgo, porque si algo falla, pues simplemente se le da reverso y lo único que perdiste es el gas de la transacción, pero es algo mínimo y tú puedes apalancarte por cantidades absurdas de liquidez y con un riesgo únicamente del el gas que te cuesta la transacción en caso de que algo falle, porque está garantizado que se le va a dar reverso si no se cumplen todas las condiciones de tu flujo. Y, y, y desde allí, pues empiezo a trabajar más la idea con la incubadora, que duró 3 meses, y era de cómo optimizar el yield, cómo es apalancarte de Superchain Interop para encontrar la ruta óptima, la que más te convenga para mover tus activos, apalancar operaciones de arbitraje. Y justo Optimism se empezó a llevar muy bien con el equipo de Uniswap, con la Unichain, y hicieron varios eventos en conjunto.
y una de las speakers en las últimas sesiones fue Ángela Ocando y nos empezó a promover todo lo que traían, todo el tema de la comunidad, de los grants, de las oportunidades y, y eso me motiva a seguir con el mismo proyecto, pero ahora apalancando Uniswap. Entonces ya cuando llego a lo de la incubadora, me doy cuenta que muchas cosas de lo que yo pensaba que iba a ser, no era que fuera por un mal camino, es que era mi desconocimiento de Uniswap before en ese momento. Y la incubadora pues me sirve para darle forma y así es como llego al hook de rehypothecation. O sea, un hook para hacer rehipotecación. Cuando tú depositas activos, esos activos se pueden entender que están hipotecados por medio del total value locked, o sea, están bloqueados, pero bloqueado en español se oye como malo. Entonces, hipotecado suena más bonito y justo hicieron un término llamado el rehypothecation, que es que puedas rehipotecar algo que ya está hipotecado y eso prácticamente es sacarle más rendimiento a los rendimientos que tú ya estás esperando de algo. Y uno de los problemas que todo el mundo estaba repitiendo en New York era el cómo los liquidity providers no estaban siendo tan beneficiados por ciertas cosas del protocolo. O sea, mucha gente se estaba yendo más hacia los usuarios, pero si no hay liquidez suficiente es porque los liquidity providers no tienen tantos incentivos y esos incentivos son por el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es, tengo tanta liquidez, si la pongo aquí puedo ganar tanto en comisiones, pero mi costo de oportunidad es, si lo meto en otro, ¿cuánto más puedo ganar? Si hago un simple staking o si hago otro tipo de inversiones en otros protocolos que me prometan X rendimiento. Eso aparte del impermanent loss, de cuánto es eso que puedes perder de manera impermanente, o sea, que no se materializa hasta que vendas, pero es precisamente por tener tus activos hipotecados en una liquidity pool y parte de esa liquidez pues puede ser una liquidez que no se esté aprovechando, porque si tú pones esa liquidez en un rango muy amplio de precio, mientras el precio no esté tan volátil, tú no estás ganando fees y tú allí pierdes. Ahora, lo puedes canalizar a un rango más acotado, pero luego tienes que estar monitoreando para que ese rango se esté optimizando y eso requiere movimientos, rebalanceo, etc. Entonces, empiezo a explorar más el tema del rehypothecation, que es precisamente que tú puedas poner tu liquidez y esa liquidez está comprometida, pero no está realmente allí, porque la puedes mandar a otro protocolo como de Euler Swap, Morpho, Aave, Amstable, Sommelier, etcétera, etcétera. Son bóvedas que son precisamente bóvedas tokenizadas y esas los protocolos las implementan para hacer los préstamos, generarte rendimientos. Y luego con Uniswap puedes hacer algo que se llama Just in Time, que es proveer la liquidez justo a tiempo. Entonces, en el momento en el que se necesite, pues te traes esa liquidez, se ejecuta el swap, ganas comisiones y después del swap mandas la liquidez y que te siga generando rendimientos en otro protocolo. Y así fue como conceptualicé eso, porque era cómo apalancar flash loans, cómo sacarle más jugo a tu liquidez. Y ya al final de la incubadora es cuando estos términos me terminan de hacer clic, porque en su momento empezamos con un hook de puntos. Y bueno, ese hook estaba muy fácil, es de que bueno, pero ¿qué tanto puedo hacer con esto, verdad? Y poco a poco fuimos viendo temas más complicados hasta que ya en las últimas sesiones vimos el Just-in-Time Liquidity, Coincidence of Wants y ¿qué más vimos? O sea, Rehypothecation tal cual no fue un tema que vimos en la incubadora, pero creo que era el que más
abarcaba varios conceptos. Bueno, tal vez Coincidence of Wants o Dynamic Fees estaban como que un poco punto y aparte, pero también me gustó mucho porque como era el que abarcaba también muchos conceptos en una sola implementación, me emocionaba mucho la idea de implementarlo y aprender. Y, y al final de cuentas, pues redituó, pero también me enfrenté mucho a los problemas de los que comentaba Cristian de configurar la pool, hacer el testing con los swaps, porque una cosa es cómo son los test en Foundry, en tu ambiente de localhost, pero ya una vez que intento el deployment, allí todo me empieza a fallar. Y luego ya después me di cuenta que es por la forma en cómo se configura la pool, la forma en la que calculas el precio también. O sea, sí cambia mucho de cómo funciona en localhost a cuando ya está en un ambiente de pruebas. Entonces, eso también pues fue otro de los aprendizajes de salirte, cosas que ya sabemos de salirte de localhost lo antes posible, pero en este caso como era algo donde todavía no tenía tanto tiempo como para probar, sí estaba un poquito encapsulado en localhost, pero lo bueno de que haya sido de 2 semanas es que tuvimos varios días para darnos de topes, resolver esos problemas y y la verdad es que tampoco me esperaba nada porque todavía hasta el último día el demo no estaba completo, porque tenía tantos problemas técnicos en, tengo que refinar esto, tengo que refinar el otro, y, y por a veces, no sé, obsesionarme con algún bug, dejaba de lado la parte, el big picture, y eso también cuesta mucho tiempo. Y ya el último día, pues ya me enfoqué en tener algo funcional. Digo, bueno, tal vez no todo va a ser un flujo perfecto, pero al menos que esté algo funcional, una prueba de concepto, slash MVP, algo que sea demostrable de punta a punta y que me permita tener el flujo que yo quiero ver, al menos de yo sentirme satisfecho con eso. Y nada, o sea, hasta el último día, a las 11, 11:20 p.m. Pacific Time, hice el submission y ya lo mandé con la bendición. Yo, ya, lo que sea, pero al menos tuve un demo completo de punta a punta y ya con eso me siento satisfecho. Y afortunadamente, pues redituó. Buenísimo. Yo te iba a hacer una pregunta, Constantina. En tu demo, lo que haces es que tú pones la liquidez en una parte y cuando se requiere usar la pones a disposición o cuál fue el alcance de tu demo. Sí, bueno, en el demo pongo 2 balls. Hay una liquidity pool y hay 2 tokens. Entonces, esos 2 tokens, en lugar de que se inyecten en la liquidity pool, se inyectan en las bóvedas. Entonces, Las bóvedas serían, digamos, por ejemplo, en un caso real, AVE. sí, nada más que son bóvedas tokenizadas 4626, si mal no recuerdo el número. Y, Ah, sí, 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 ya y sé cuál tú es. puedes apuntar a cualquier address porque son Mm, estándar. ya, Entonces, si a ti te gusta AVE, tú apuntas a una dirección de esas. ya. Pero la interfaz de la bóveda es la misma. Y, y luego, sí, en lugar de que se inyecten a la liquidity pool, se inyectan a las bóvedas. Entonces son 2 bóvedas, una para cada token. Ujú. Y en el momento en el que se intenta un swap en la liquidity pool, ahí es donde entra lo de just-in-time liquidity, porque el hook lo que hace es retirar de las bóvedas, Ujú. inyectar antes del swap en la liquidity pool, permitir el swap y después del swap, si hay un remanente, lo regresa a la bóveda. Y Mm, tú como administrador, tú puedes manipular a dónde apunten las direcciones de la bóveda. ya. Eso ya no lo hice de, de darle esa opción al usuario, pero Ujú. con código, o sea, sin problema de, ¿sabes qué? Esta bóveda ya no me gusta, cambias el address a otra address que sea de una bóveda tokenizada de algún protocolo. Ya. Y hasta ahorita los que me parecen más interesantes son los de Euler Swap,
porque ellos se encargaron únicamente de hacer muy bien la parte de rebalanceo con las bóvedas y poner bóvedas a tu disposición para apalancarte, hacer préstamos. Estos menes se aventaron un protocolo muy, muy robusto encima de Uniswap V4. Pero también por eso ya no me metí tanto en esa parte, porque dije, ya hay mucho allá afuera en el mercado. Entonces, mientras que el usuario tenga la posibilidad de apuntar a otro lado, ya hay varios casos de uso donde lo pueda implementar. Entonces, solamente me enfoqué en la carnita, que era de cómo hacer eso de just-in-time liquidity. Y el rehypothecation es que no hipotecas dentro de la liquidity pool y mandas tu liquidez a otro lado. Y con el just-in-time liquidity nada más la jalas cuando se va a hacer un swap. Buenísimo. Camax. Pues mi proyecto, mi hook se llama Symbiote. También ese nombre lo saqué de ChatGPT, me lo sugirió, me gustó. Que simbionte es prácticamente como que dos seres que viven así en simbiosis, se benefician el uno del otro, ¿no? Entonces, como les platicaba yo antes, a mí, pues para mí lo mejor de DeFi es Aave y Uniswap, ¿no? Entonces, al principio tenía una idea diferente, ¿no? De lo que quería hacer. Quería meterme más por el lado de contratos de opciones y así. Pero también lo vi bastante complicado con el tiempo que teníamos y dije, mejor me voy a ir por otro lado. Y justamente era una de las sugerencias que tenía la incubadora de cosas que podías hacer, ¿no? De lo de rehipotecación. Y dije, pues vamos a darle por ahí. Ya había escuchado antes del concepto de Just-in-Time Liquidity, entonces dije, y me interesaba, ¿no? Entonces dije, vamos a ver cómo se hace realmente, ¿no? Y pues sí le di por ahí. La diferencia de mi hook con el de Constantino es que el mío está específicamente para Aave, ¿no? O sea, no te da opción de a dónde quieres mandar la liquidez, sino que es, ok, tú haces provees la liquidez, se va directamente a Aave y ya está disponible para cuando un swap venga, ¿no? Entonces, otra cosa importante para mí era conservar todas las propiedades de Aave, ¿no? De que el usuario pueda seguir pidiendo prestado, y ya si quiere reinvertir o mandar su liquidez, o sea, usar su liquidez en otra parte, la puede utilizar, ¿no? Entonces, es eso. Y otra que quería que el usuario pudiera conservar también cómo funciona Uniswap, ¿no? O sea, de que si ustedes quieren proveer liquidez en Uniswap, ustedes pueden escoger el tick, pueden escoger todo eso, ¿no? Entonces quería que el usuario, pueden crear incluso pools, entonces quería que todo eso se conservara, ¿no? Entonces lo construí de una manera en la que se podía conservar todo eso. Ahí fue donde más problemas tuve porque era complicado que el hook funcionara exactamente como funciona el pool manager en cuestión de swaps y distribución de fees y así, ¿no? Entonces ahí fue donde me estuve topando con pared mucho. Y cómo calcular el just-in-time liquidity que quería agregar, porque lo que hacía yo era de que, no sé si han visto las gráficas de distribución de liquidez, que son así como que varios palitos. Quería calcular exactamente la liquidez activa y las de rangos, las vecinas, ¿no? Para solo agregar esa liquidez. Entonces, eso fue lo que se me dificultó más, ¿no? De que sea preciso, de que no haya, que la contabilidad, o sea, cuadrada, y que lo quería hacer, obviamente, pues para que sea para muchos usuarios, ¿no? O sea, no, por ejemplo, la distribución del yield de Aave, ahí se me dificultó. No supe cómo distribuirlo de manera que cuadrara así con todos los usuarios. Entonces opté por hacerlo como un hook personal, ¿no? De que pues solamente lo usa el usuario que creó el pool, ¿no? Entonces, que próximamente sí, sigo trabajando en él y quiero hacer lo que sea para no fraccionar tanto la liquidez, ¿no? Que se quede simplemente en un hook y
y que todos los usuarios puedan usar ese mismo hook. Entonces, pues sí, básicamente es eso. Ya Constantino explicó lo más difícil, ¿no? Lo que es la rehipotecación y todo eso, ¿no? Pero pues es prácticamente lo mismo, nada más que enfocado en la... Ya, súper. Yo no voy a andar mucho en el mío porque justamente tengo un live de la semana pasada donde hablé bastante de eso, pero en resumen yo lo que quería era resolver un problema que hay en la gente que organiza conciertos, que básicamente su dinero está bloqueado por la empresa que emite los tickets hasta que el evento ocurra. Entonces, pues como que se me ocurrió que a través de esto ellos pueden hacer como una especie de fundraising, pero un fundraising líquido, donde se entregara un token por cada dólar depositado, por cada USDC depositado y luego simplemente se abriera un pool de liquidez que tenía unos fees dinámicos cobrando cara la venta y barata la compra. Eso fue lo que construí. Le puse Fanio, como de fans apoyando los conciertos. Y ya, eso es. Pero en detalle lo hablé la semana pasada, entonces no voy a andar mucho. Como se nos acabó el tiempo, tenía muchas preguntas que hacerles, pero solamente me voy a quedar con una al final, que quisiera que me contaran ustedes, con todo lo que aprendieron, con todo lo que vieron, ¿cómo imaginan el futuro de estos hooks, que es algo todavía que está un poco nuevo, de DeFi en general? Y si ustedes han pensado que hay aplicaciones específicas que ustedes creen que DeFi en general o los hooks tienen para nuestra región, para Latinoamérica. Empecemos por Constantino. Va. Well, la verdad es que yo veo muchas oportunidades de innovación con los hooks de la versión 4, porque algo que también platicaba con otros colegas en otros eventos es que es muy difícil darle gusto a todo el mundo. Y por más optimizaciones que haga un protocolo, nunca va a tener contentos a todos sus usuarios. Siempre va a haber usuarios que no les va a gustar el protocolo por X, Y, Z, y precisamente ese X, Y, Z puede que sea por lo que les gusta el protocolo a otros usuarios. Entonces, como es muy difícil darles gusto a todo mundo, creo que es algo muy inteligente lo que hizo Uniswap, porque esto permite que tú puedas personalizar lo que no te guste y hacerlo a tu manera. No te gusta cómo manejan las comisiones, te haces un hook y cambias las comisiones y las manejas de manera dinámica. No te gusta cómo se maneja la distribución de la liquidez, pues te haces tu propia liquidity pool y pones un hook y aplicas just-in-time liquidity y mandas la liquidez a otro lado a que te genere rendimiento. No te gusta que no haya una comunicación entre TradFi y DeFi. O sea, TradFi, los sistemas financieros tradicionales y DeFi. ¿Por qué? Porque no se comunican en términos de KYC, KYB, AML, etc. La prevención del lavado de dinero, el conoce tu negocio, el conoce a tu cliente. Y precisamente uno de los hooks que promovía la comunidad en Uniswap era el de KYC Hook. Y ese hook se me hace algo muy padre porque mezclándolo con otros proveedores como el de Phoenix o con Zero Knowledge Proof, Phoenix que maneja homomorphic encryption, la encriptación homomórfica, y Zero Knowledge Proofs, pues simplemente un circuito que te dice o es 0 o es 1, o es verdadero o es falso. Y es una manera muy inteligente de cómo aplicar cosas que la industria tradicional financiera requiere, pero sin soltar información de más en una transacción en blockchain. Entonces, ¿quieres validar que alguien sea mayor de edad antes de entrar en hacer un swap o hacer un trading? Aplicas, por ejemplo, Zero Knowledge Proof. ¿Quieres validar que el usuario sí presentó determinada información? Puedes aplicar homomorphic encryption y, y eso lo embebes dentro del contrato, pero no son datos sensibles a la vista. Y también algo que se me hizo muy interesante es lo de resolver la fragmentación. Actualmente tenemos mucha fragmentación de la liquidez a través de tantos protocolos y de tantas layer 2s. Y luego todavía dentro de los DEXs había mucha fragmentación porque si tú querías hacer una optimización o un cambio o una configuración especial, tu opción era clonar el repositorio, modificarlo en el código
y lanzarlo con otro nombre. Y eso lo vuelve muy complicado el momento de hacer una auditoría, porque si tú pagas una auditoría, va a ser una auditoría de un código base muy grande, va a ser complejo porque si tú modificas cosas del sistema que a lo mejor no entendías muy bien y las modificaste y tu optimización de un lado perjudicó otra cosa, eso pues puede representar un punto de fallo para los usuarios. Entonces se vuelve muy complejo a veces meterle mano y aparte hacer la auditoría, incrementa los costos, tiempos, incrementa todo y lo vuelve más complejo. Pero ahora con los hooks es más sencillo. Si tú tienes una optimización o una configuración muy puntual, tienes 14 banderas que puedes modificar y muy probablemente la gran mayoría de las ideas vayan a caer en una de esas banderas. ¿Qué quieres modificar antes de inyectar liquidez, después de inyectarla, antes del swap, después del swap? Cuestiones de comisiones. Realmente abarcaron un rango muy amplio y eso ayuda a que si tú tienes una idea innovadora, pues no tengas que hacer un fork y hacer fragmentación por fuera, sino que puede eso estar construido arriba de Uniswap, incluso tratar a Uniswap Before como tu sistema operativo y arriba a hacer tu propio protocolo de DeFi. Entonces eso es algo que me voló la cabeza y creo que tiene muchas oportunidades de innovación para muchos casos de uso. Y en especial, pues combinar esto de TradFi con DeFi, porque esto pues va a desbloquear muchas trabas y al desbloquear trabas, pues viene más liquidez, más oportunidades para todos. Súper. Camax. Pues yo el área de oportunidad que veo es, pues como es algo nuevo. ¿Cuánto tiempo tiene Uniswap Before? Como en Salió inicios en de año. febrero, creo. Ajá, ¿no? Sí. Entonces, incluso ahorita todavía no tiene mucha adopción los hooks. Casi, o sea, normal, Uniswap Before se usa más que nada así, las pulsing hooks, ¿no? Entonces, y sí hay unos proyectos de éxito, pero son relativamente pocos, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad para los desarrolladores es precisamente esa, ¿no? De que hay muchas cosas que puedes hacer, como por ejemplo lo del KYC que dice, a mí no se me ocurre, a mí no se me hubiera ocurrido así de que hacer algo de ese tipo, ¿no? Entonces, pienso yo que cada quien trae una perspectiva diferente y aprender de Uniswap Before y verlo desde tu perspectiva y qué soluciones puedes proponer, es el área de oportunidad, ¿no? De que es nuevo y puede ayudarte a solucionar cosas. Y pues otra que veo que en LATAM hemos tenido un crecimiento muy grande en todo el entorno de blockchain, ¿no? Y lo vemos aquí que participamos nosotros y fuimos finalistas en esta incubadora, entonces digo, creo que el LATAM también está muy bien posicionado como para proponer cosas que estén pues de alcance global, ¿no? De que puedan hacer cosas muy buenas, ¿no? Entonces, sí, sin tener miedo a meterle ahí mano al B4 y yo creo que pueden sacar cosas muy buenas. Vale, Cristian. Uf, para mí es una pregunta grandísima y estoy tratando de darle forma en mi mente. Eh, ya lo han dicho Constantino y Camax, customization, lo vamos a poder personalizar de muchas formas. El punto está en cómo sería una forma interesante o formas interesantes. En este momento, no sé si es una limitante o es una magnífica estrategia solo tener un hook por pool, pero yo siento que en el futuro van a haber la posibilidad de ver multi-hook, una cosa así, o como proxies de hooks en una sola liquidity pool y se van a dedicar a especializar estos hooks. No que un hook haga de todo, porque eso era lo que pues yo vi, era como, bueno, pero si tengo que rebalancear, entonces me toca implementarlo a mí. Pero si tengo que hacer optimización de gas, me toca hacerlo a mí porque no puedo usar el de otra persona. Entonces de pronto vemos algo así como un multiproxy de hooks y al mismo tiempo un marketplace de hooks.
no sé, que resuelvan cosas. Y en la TAM me parece que nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos la necesidad y la necesidad busca la oportunidad. Entonces, con esto yo creo que personas como Camas que se dedican a optimizar sus ingresos en esto van a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo solo hago trading o puedo abarcar varias oportunidades y va a haber varias mentes diciendo, nadie ha hecho esto. Entonces esa es nuestra tarea, creo yo, en este momento, como buscar cómo darle al punto y pues seguir estudiando, explorando para poder llegar allá. Listo. Bueno, yo creo lo mismo que ustedes. También creo que acá hay muchas problemáticas en Latinoamérica y que qué bueno que haya mentes como ustedes que estén construyendo en este espacio, porque ahí vamos a encontrar la forma de solucionar esas problemáticas de alguna manera. Quiero agradecerles mucho por el espacio, además de felicitarlos porque sé de primera mano que no fue fácil el proceso, que había mucha gente muy brillante de otras partes del mundo compitiendo y bueno, acá estamos de alguna u otra manera representando nuestra región. Entonces los felicito, de verdad que me parece me llena de orgullo ver latinos en estas instancias. Por eso los invité al grupo en el que estamos ahí de Builders en Latinoamérica. Yo quiero que cada vez haya más gente construyendo en Latinoamérica y que nos unamos a construir cosas a futuro. Y me queda nada más que decirles que muchas gracias por el espacio. De verdad que valoro mucho que hayan sacado este tiempo. Ahí estamos conectando. No sé si quieren invitar a la gente a que lo sigan en alguna parte, en X o en donde ustedes se sientan más cómodos. Sí, pues ya si quiere cada uno se puede despedir con un mensaje y entonces ya nos vemos. Muchas gracias. Constantino, Cristian, Camax, no sé quién quiere hablar. Sí, bueno, a mí me pueden seguir como Consta Crypto en todas las redes sociales y también si pueden ayudar al proyecto de compensa.app, también se los agradecería mucho. Actualmente estamos en un proceso de aceleración con Acelera de Odisea Labs y pues vamos con todo también para poner a Latinoamérica en alto. Muchas gracias, Camilo. Y gracias también a Cristian y a Camax. Fue un gran gusto platicar con ustedes. Camax, a pesar de que estamos en México, creo que nunca nos hemos visto en persona. Entonces ahí hay que echarnos una birra. Sí le platicaba que yo te ubico ya por el 5 de mayo, ahí estuviste, ¿no? Y llevaste. Entonces sí. Pero sí, ahí, de hecho, ahí voy a estar en Ethereum México, así que yo, en el de Monterrey, perdón, entonces yo creo que ahí nos vamos a ver. En mi tierra. Vamos a mi tierra, va que va. Y gracias, Camilo, por el espacio. Es mi primera vez en una entrevista. Ando tratando de salir de la cueva, ¿no? De ser más. De hecho, el 5 de mayo fue mi primera aparición en público, entonces. El primer doxeo. Pues a ver qué sale próximamente, ¿no? Y les deseo mucho éxito en sus próximos proyectos. Y gracias. Gracias, Camax. Cristian. Sí, no, nada. Muchísimas gracias por esta invitación. Igual que Camax, esto es como diferente para mí. Estoy tratando de hacerlo porque, pues, no sé, lo mío es estar detrás de la escena. Me gusta más crear cosas. No sé cómo gané el hackathon porque me cuesta los pitch un poquito, entonces estoy tratando como de participar en esto. Entonces, muchísimas gracias por esto. Estoy aprendiendo muchísimo hoy. Estoy anotando cada cosa que estaban diciendo. Cada uno era, ¿y qué es esto? ¿Cómo conectamos? Me gusta muchísimo tener ese espacio. Y nada, todas las invitaciones que me quieran hacer. Estoy como en X como CC Chaparroa. Y ahí, todo lo que me quieran invitar de cripto. Muchas gracias. De buena, Cristian, muchas gracias a todos. La última pregunta, ¿ustedes están pensando ir a Argentina, a DevConnect? ¿Sí? Yo voy. ¿Camax todavía no? No, yo ya decidió que no. Todavía no me he decidido. Dije, a ver si uso el premio del hackathon para irme para allá, ¿no? Pero no sé. Llega, ya casi. Sí, así estaba yo de indeciso, pero me cuestioné a mí mismo. ¿Es algo de lo que me voy a arrepentir? Sí, pues lo compramos entonces. ¿Ustedes ya conocen Argentina? Va a ser mi primera vez no. en Argentina. Es una cosa increíble. México Sí, y Argentina. todo el mundo me está metiendo FOMO, pero ya tengo mis boletos. Allá bueno, los boulders están bien
bien, o sea, hay mucho nivel, ¿no? Sí, Incluso en Web 2, ¿no? Incluso en Web sí. 2, ¿no? Entonces, Constantino y Cristian sí, van a Argentina. Sí, Entonces, allá nos vemos, allá nos vemos. Y Camas, Sí, claro. ojalá te animes y Ya, nos veamos. ya estoy en veremos. Sí, sí, hay Bueno, que se arme el meetup en vivo. un saludo aquí a sería cool. Ojalá se arme, ¿qué? ¿Qué dijiste, Constantino? El Sí, meetup. que se arme un meetup, allá nos reunimos. Claro, hagamos algo. Ahí cuadramos por el chat. Ah, Par va, de polas. Sí, claro que señores. sí. Bueno, un abrazo pues, que estén muy bien. Buenas Chao. noches, Luego, muchas gracias. gracias.